Presidente, en otro tema, consultarle si ya respondió el gobierno de Estados Unidos respecto de cómo fueron, o más bien cómo sucedió la detención de Ismael Zambada García y también el caso de el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López. De no ser así, preguntarle hasta cuándo sería prudente esperar esta respuesta, teniendo en cuenta que el gobierno de Estados Unidos a veces o se le olvida o no quiere responderle al resto de los gobiernos. El caso de México, pues está el tema de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Se le solicitó un informe de por qué financiaba el gobierno estadounidense a esta organización con claros fines políticos, lo que está prohibido, y pues a la fecha no ha respondido. Entonces, ¿hasta cuándo sería prudente esperar esta respuesta? Toda vez que la detención ocurrió pues el 25 de julio, ya estamos a 9 de agosto, y también preguntarle si dentro de la investigación del gobierno mexicano o de las autoridades locales se ha detectado que hubiera una vulneración a la soberanía mexicana, en este caso de la detención. Gracias, presidente. Bueno, vamos a esperar más tiempo, pero en efecto no han entregado información suficiente, vamos a decir. Entregaron una información muy elemental, muy general, de que llegó un avión al Paso, Texas, que tenían un acuerdo de tiempo atrás con Guzmán López y que al llegar el avión no solo iba o no solo aterrizó con Guzmán López, sino que iba también el señor Zambada. Esa es la información. No ha habido más, solo un avión clonado sabemos que no salió de Hermosillo, porque la Fiscalía de México está haciendo la investigación que le corresponde, pero no hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos en este caso. Es decir, no nos han dado información suficiente. Por ejemplo, ¿qué pasó con el piloto? ¿Qué hicieron con el piloto? ¿Quién era? Y desde luego que saben de dónde salió el avión. Y queremos saber más sobre la negociación. Si fue un acuerdo o como llegó a declarar el abogado del señor Zambada, de que lo habían detenido. Entonces, saber bien todo esto, vamos a esperar. Presidente, ¿habría algún indicio de que se violó la soberanía, sobre todo entendiendo que a partir de los atentados de 2001 en Estados Unidos pues no puede llegar ninguna aeronave que no sepan
que no tengan ningún indicio de quién viene y bajo Hay qué que términos. ver si fue un acuerdo y quienes llevaron a cabo esto fueron las dos personas por su voluntad o intervino alguna agencia extranjera. De lo que estamos nosotros absolutamente seguros es que no intervino el gobierno de México, ninguna dependencia del gobierno federal, no intervinieron las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional. Entonces queremos saber más sobre esto. ¿Y qué otra cosa preguntaste? Eso, lo de la violación, si habría indicios de la violación hay que a la soberanía. Hay que ver. Nosotros lo hemos dicho, ayudamos. Tan es así que constantemente se detienen delincuentes, se destruyen laboratorios. Yo creo que como nunca. Lo hacemos por que no se pueden permitir actos ilícitos y también por solidaridad con un gobierno amigo, vecino, por un pueblo hermano que está sufriendo por esta pandemia de la droga, sobre todo del consumo del fentanilo, que causa muchos muertos por cuestiones humanitarias. Es más, en una ocasión me solicitaron legisladores de Estados Unidos, diputados y senadores de los dos partidos, que yo ayudara solicitando cooperación del gobierno de China y les ofrecí que íbamos a intervenir y le envié una carta al presidente de China con este tema, hablando de humanismo y de que no se podía permanecer al margen, independientemente de las diferencias políticas o ideológicas, cuando perdían la vida por consumo de fentanilo 100,000 jóvenes cada año en Estados Unidos, y que le pedíamos apoyo para que los precursores químicos que salen de China les diera seguimiento, los que salen de puertos de China hacia los puertos de México, y que se estableciera un acuerdo en ese sentido de cooperación. Y se ha avanzado, pero lo único que no queremos es que sea como antes. Queremos que sea como ahora. Antes, como antes, que ellos se metían las agencias y desde la Embajada de Estados Unidos operaban y manejaban a grupos de las Fuerzas Armadas. Y ellos hacían planes como el Rápido y Furioso para introducir armas a México, armas de contrabando que causaban la muerte a mexicanos y también a estadounidenses.
y pensaban que la cooperación con México era nada más en lo militar y que con el Plan Mérida se resolvía todo entregándonos helicópteros artillados para llevar a cabo masacres en nuestro país. No, se puso orden en eso y seguimos cooperando, pero haciéndoles ver de que somos un país independiente y soberano. Y se ha entendido. Por eso nos importa mucho saber, porque necesitamos informarle al pueblo qué pasó, cómo es que se van dos personajes famosos en un avión y llegan allá a Texas y no sabemos nada los mexicanos, o muy poco. Gracias, presidente. ¿Mande? ¿Te enviaría nota diplomática a Estados Unidos? Vamos a esperar. Es que yo estoy seguro que van a informarnos bien y nosotros vamos a informar, porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Sí hay cosas pues que se deben de manejar en sigilo, pero no todo. No, el pueblo tiene el derecho a estar informado. Además, es un asunto delicado porque no queremos confrontación entre bandas. Me refiero a bandas del crimen organizado. Las otras bandas que toquen sin parar día y noche. No queremos eso. En homicidios, por ejemplo, como el 70%, 75% tiene que ver con enfrentamientos de bandas del crimen. Entonces, eso causa mucho sufrimiento, muchas muertes. Entonces, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, queremos nosotros la paz, que es fruto de la justicia y de la honestidad. Y eso es lo que estamos planteando.